Empezó a gatear con 6 o 7 meses, que hasta ahí, pues, bueno, es algo pronto, pero es que luego comenzó a leer con 2 años, cuando lo normal tengo entendido que es que empiecen a los 4, ¿no? O así. Y fue con esa edad, con 4 años, cuando le dijeron a sus padres que su hija tenía precocidad intelectual. Yo no he encontrado un registro oficial, pero por lo que he investigado se estima que más o menos 10 de cada 100 personas tienen altas capacidades. ¿Pero esto qué significa exactamente? Ana Roy, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, encantada de estar aquí. Muchas gracias por venir. Oye, y tú tienes altas capacidades, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa exactamente? Pues muy buena pregunta, no sabría muy bien por dónde empezar. Significa que tengo una neurodivergencia, es decir, que mi cerebro físicamente es distinto por algún motivo. Y en mi caso, pues se manifiesta de diferentes formas, con diferentes rasgos, ¿no? Por ejemplo, tengo muy alta sensibilidad, tengo como un sentido de la justicia muy pronunciado. No sé, socialmente pues tengo mis preferencias también, como... No sé, tengo diferentes rasgos que son como un poco especiales, por así decirlo. Vamos a detenernos un poco en los rasgos, porque quiero que nos imaginemos esa descripción, ¿no? Cuando dices que eres altamente sensible, ¿exactamente a qué te refieres? Bueno, la alta sensibilidad puede manifestarse de diferentes formas. Por ejemplo, a nivel de los sentidos, ¿no? A nivel del tacto, pues puedes tener como mucha aversión a ciertos tejidos o te pueden gustar mucho otras texturas. A nivel del olfato, pues puedes percibir muchos más matices de los que percibe una persona normal o dentro de la media. A nivel de la vista, puedes ver muchos más detalles o detectar pequeños cambios que otra persona pues quizás no se fijaría en ellos. Y también puede ser a nivel emocional, es decir, que todas las emociones, pues tanto buenas, entre comillas, como malas, te afecten mucho más o te calen mucho más hondo que a una persona dentro de la media, del estándar. Ana, te he llamado porque yo creo que todo el mundo sabe lo que son las altas capacidades, pero pocos sabríamos describir cómo es una persona así. Yo creo que tendemos a estigmatizar mucho según qué condiciones, si no las conocemos, ¿no? Entonces hay algo, Ana, que cuando, pues comentando con amigos y tal, no tiene... Alguien con altas capacidades no tiene por qué ser un erudito que saque sobresalientemente en todo, ¿no? No, y me alegro mucho de que lo digas, porque claro, parece que ya tenemos altas capacidades o superdotación, que encima ya suena, vamos, a ser superhéroe, y claro, tenemos que saberlo todo, memorizarlo todo, recordarlo todo, y en absoluto tenemos nuestros problemas y nuestras, no sé, carencias de conocimiento en diferentes áreas, y no por ello somos menos altas capacidades. Porque tenemos que aprender a diferenciar el talento de las altas capacidades, ¿no? Sí, bueno, en realidad una cosa va muy unida a la otra, pero los talentos pueden ser eso, en diferentes áreas del conocimiento y no tienen por qué una persona con altas capacidades ser súper talentosa en todo o que todo se le dé fenomenal. Fíjate que hay otro de los rasgos que has descrito, ¿no? Que es esa facilidad o dificultad, según cómo se mire, de vivir en un entorno social, ¿no? Entonces, yo creo, y leyendo e investigando he visto a muchas personas que quizá a lo mejor por desconocimiento, que yo también no tenía, han relacionado de forma directa ser poco empático o sociable con las altas capacidades, pero yo he conocido a varias personas que no concuerdan con esta descripción. Sí, de hecho, uno de los rasgos que solemos tener las personas con altas capacidades es una empatía muy elevada, muy alta. Lo que pasa es que, claro, cuando algo es tan pronunciado puede llegar a abrumarte tanto que lo anulas por completo, y eso pasa a veces, ¿no? Pero sí, yo creo que es más que parecemos muy inadaptados socialmente a veces porque no sabemos a lo mejor lidiar con ciertas situaciones precisamente por esa carga de empatía, quizás. ¿Podrías ponerme un ejemplo de alguna de esas situaciones? Hombre, pues yo qué sé, irte al paro a pedir que te lo den, ¿no? Algo así de rutinario, de sencillo. O irte al supermercado, a la peluquería. Tú sabes para mí lo que es ir a la peluquería y tener que darle conversación a esa señora durante 40 minutos, pues es que, a ver, he aprendido a hacerlo, porque obviamente las habilidades sociales también se entrenan, claro que sí, pero ostras, esa banalidad en los temas que se trata, pues a mí me parecía completamente absurdo hablar. Es decir, si me vas a estar contando que has tendido la ropa, pues mira, no me digas nada, córtame el pelo y ya está, ¿no? O sea, que las conversaciones de ascensor de cómo está el tiempo no son... Nos cuestan. Oye, y fíjate que
ya te digo, Ana, investigando no, y lo he dicho en la introducción, no he encontrado datos oficiales, y igual es que no he sabido buscar, pero no, sobre cuántas personas, sobre cuántas personas con altas capacidades hay en España, porque leía y decía, son un 5%, luego son un 7%, y luego las que más han coincidido rondan entre el 10 y el 15%, que a mí ya me ha parecido un dato significativo. Yo no sabía que había una proporción tan alta, porque me lo parece. Hombre, depende mucho del teórico que cojamos de referencia también y de qué queramos entender por altas capacidades, porque ¿cómo las medimos las altas capacidades? ¿Cómo distinguimos las personas que lo son de las que no? Es la siguiente pregunta, el sistema de detección. Claro, una de las formas sería medir la inteligencia, ¿no? Pero claro, los test nos encontramos con que parece una cosa muy empírica, pero luego realmente pues, puede verse muy sesgado por la persona que haga el test o por, no sé, el momento en el que pilles a esa persona cuando le estás evaluando. Entonces esos resultados ya pueden, no ser tan precisos como querríamos, ¿no? Y además de eso, pues, ¿qué consideramos altas capacidades? A partir de un percentil 90, es decir, que tu inteligencia sea superior al 90% de la población, a partir de un 95, de un 97, de un 85. ¿En qué? En todo, en el área matemática, en el área verbal, en creatividad, ¿sabes? Es complicado. ¿Y tú crees, Ana, que hay, no sé si mucha, o que hay personas que tienen altas capacidades y no tienen ni idea de que las tienen? Sí, desde luego. Y muchas que saben que las tienen y aún así no quieren ni saberlo, ni saben muy bien qué significa a veces. Porque claro, mucha gente lo achaca a lo que tú decías antes, ¿no? A la inteligencia o a saber de todo, pero realmente, pues eso, yo creo que tiene mucha más carga emocional y en otros sentidos como más de la persona que no en la inteligencia o en los logros que pueda conseguir hacer. Entonces, sí, hay muchísimo desconocimiento en realidad. Estamos hablando con Ana Roy. Ana tiene altas capacidades y ahora vamos a hablar de Proyecto Zebra porque me encanta lo que haces. Pero antes vamos a seguir con esto de la detección y sobre todo el conocimiento que tenemos como sociedad de las altas capacidades. Sí. Porque mirando datos he visto que solo se detectan un 30% de niñas frente a un 70% de niños con altas capacidades. Y no creo que la proporción sea así por biología, ¿no? No, realmente los cerebros no son diferentes dependiendo del sexo, en este sentido por lo menos, o hasta ahora no hemos encontrado esa diferencia. Entonces esto se debe mucho al fenómeno que se llama masking o enmascaramiento, no sé cómo sería en castellano, que es básicamente que muchas niñas, pues simplemente por no destacar, por no ser disruptivas en el aula, que es donde más frecuentemente se detecta la alta capacidad, pues directamente nadie sospecha de que la pudieran ni siquiera tener. Tú llevas toda la vida queriendo ayudar a las personas, ¿no? Es decir, es una de las cosas que más que desde pequeña decía yo quiero ayudar a los demás. Sí, a mí es lo que más me mueve también, supongo que por haber visto yo cuando era pequeña, ¿no? Que faltaba que hubiera gente que hiciera ese tipo de trabajo o acompañamiento. ¿Y la cebra qué tiene que ver con las altas capacidades? Porque he visto a gente que lo relaciona y que dice que alguien que tiene esa condición se parece en algo que no sé qué es. A lo mejor es una exageración, perdona. No. Esto fue todo cosa de una psicóloga francesa, de Jean-Sio Fachen, si no lo pronuncio mal, que, bueno, ella lo que dice en un libro, y bueno, luego la ha casi patentado esa relación, ¿no? Es que las cebras son el único équido, es decir, el único animal de su especie que no se pueden domesticar. Y aparte de eso tienen las rayas estas distintivas, que es como si fuera su huella del dedo, ¿no? Que cada una tiene un patrón diferente que no se repite dos veces. Entonces, como eso, las personas con altas capacidades somos especiales, somos diferentes entre nosotras también, somos un colectivo muy heterogéneo en realidad, pues todo eso hace que se compare, ¿no? Pero en realidad he visto también que últimamente la cebra se asocia a diferentes divergencias, no solo a la alta capacidad. Así que, bueno, es como, no sé, un símbolo de ser rarito, ¿no? En el buen sentido lo digo. Sí, desde luego. Y fíjate, este proyecto que tú lo montas en principio para que la gente conozca un poco más cómo vivís, cómo sois, las personas que tenéis esta condición. Luego empiezas a ofrecer un servicio porque te das cuenta de que hay demanda, de gente que tiene preguntas y que no encuentra respuestas. Esas respuestas que buscan cuando te contratan, ¿cuáles son? Es decir, ¿cuáles son las preguntas que te hacen? Pues la mayoría de gente que llega, fíjate, es para saber si tiene altas capacidades. Que dices que yo me siento distinto, me siento raro, me siento que no encajo, y necesito saber por qué es. Y entonces, una vez que les das, en caso de que sea, ¿no?, el informe de que tiene altas capacidades, es como que encuentran respuestas. Es como que, bueno, mucha gente, no es por nada, pero la verdad, lo que dicen es que les cambia la vida. Es como que de repente empiezan a poner nombre a todo aquello que ya pasaba realmente, pero que no sabían describir o que no sabían explicar, ¿no? Tú tienes una hermana, ¿verdad?, que también tiene altas capacidades. Sí. Y quiero hablar contigo de cómo se enfrenta
un niño a esa situación en el colegio. Y yo sé, corrígeme si me equivoco, que a tu hermana cuando le dicen también que las tiene, creo que con 7 u 8 años, ella dijo que no quería. Sí. Que no quería por lo que iban a pensar sus amigas. Claro, en tu caso tú pasaste 2 cursos en el colegio, es decir, no cursaste creo que ni tercero de primaria ni tercero de la ESO, perdón, ni tercero de la ESO. ¿Cómo es el proceso cuando eres niño? Pues depende mucho del niño, de su entorno, de los profesores que tengas, porque a veces los peores son los profesores, y esto lo digo habiendo yo dado clases y siguiendo en la docencia, o sea que tampoco es que tenga yo nada en contra de los profesores en sí, pero sí que es verdad que, pues lo que decíamos, todo este desconocimiento nos lleva a que muchas veces haya situaciones muy desagradables, que al final la víctima siempre es el niño porque es el que está como en peores condiciones o el que está en la posición más débil, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, creo que lo llevé bien porque yo desde muy pequeña me sentía diferente y era como un outsider, ¿no? Una persona ahí al borde de todo lo demás. Entonces, pues para mí era mi carta de presentación en cierto modo, y no digo con ello que fuera alardeando ni mucho menos, pero era como, bueno, esto me pasa, pero bueno, es porque tengo altas capacidades, ya está, no soy tan rara. Pero claro, hay mucha gente que lo de ser raro o ser diferente lo lleva mal porque no es adaptativo, no es cómodo, ¿no? Claro, entonces eso, depende mucho del entorno y del contexto en sí. Yo conocí, creo que estaría en tercero de la ESO, y entró un chaval en clase, un niño, se llama Manuel, que hace mucho tiempo que no hablo con él, no sé cómo le irá, espero que bien. Y entró en clase, creo que ya había empezado el curso. Y era 2 años o 3 años joven. Entonces a él se le dijo superdotado. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, cuando estás en el colegio no tienes conocimiento, y menos hace 20 años, ¿no? Claro. De cómo es la condición o la vida de alguien así. Entonces nosotros, no digo que fuésemos injustos, pero era el superdotado de clase. Entonces luego, con el tiempo, pues esto no recuerdo qué edad sería, pero entre 10 y 15 años. Luego, con el tiempo, fuimos evolucionando todos, y digamos que Manuel comenzó a no sobresalir por encima del resto, sino que se igualó, digamos, en cuanto a conocimiento. Y muchísima gente, yo no sé si él ha soportado, porque no he tenido oportunidad de hablarlo con él, el estigma de, oye, como has sido superdotado de pequeño, se presupone que tú vas a ser un erudito de mayor. No sé cómo funciona eso en la madurez de alguien que tiene altas capacidades. Hombre, eso es una pena, y creo que, bueno, no conozco el caso obviamente, pero me atrevería a decir que a lo mejor es un fracaso del sistema escolar, más que nada porque realmente si esa persona tiene altas capacidades, eso, si tú lo cultivas, no se pierde, no es como, yo qué sé, una alergia que de repente te viene y de repente se te marcha. Entonces, bueno, puede ser por diferentes cosas, puede ser que simplemente pues aprendiera a convivir más socialmente, pero si me dices que es en el ámbito como del conocimiento, que no destacaba y tal, pues realmente es una pena, porque la capacidad seguramente la tendría, lo que pasa es que no se cultivó. Entonces, bueno, sí que es verdad que en los adultos todo esto de desarrollar el talento y demás se pierde mucho, igual que la creatividad, que ya pues no está en la orden del día. De hecho, bueno, en la escuela ni siquiera, debería, pero no lo está. Pero sí, es verdad que cuando somos adultos es como que cada vez importa menos ese desarrollo, ese crecimiento diario que yo valoro tanto, por otro lado, ¿no? No sé, es complicado responderte sin conocer tanto el caso, pero bueno, sí. Yo diría que si no consiguió grandes logros, y no digo con eso que se fuera a la NASA, pero si no prosperó, a lo mejor hay un problema ahí del sistema escolar detrás. Fíjate, tú a los 15 terminas la selectividad, te matriculas en comunicación audiovisual, terminas con 19 años la carrera de piano, sí. Después estudias psicología, pedagogía. ¿Hay algún momento en tu vida en el que se normalice la situación? Es decir, conforme nos vamos haciendo mayores, yo entiendo que vamos madurando. E igual esa incomprensión, cuando somos pequeños, se convierte en admiración por la capacidad que tienes de relacionar asuntos, de hablar de cosas, de hablar idiomas, porque sé que hablas 4 idiomas. Sí, bueno, no sé, hay un poco de todo, diría. Es decir, por un lado, sí que muchos compañeros o, yo qué sé, estudiantes con los que comparto ratos o lo que sea, muestran esa admiración, que yo tampoco pienso que la merezca más que nadie. Es decir, al final, todas las personas que se esfuerzan merecen una admiración. Pero por otro lado sí que es verdad que sigue habiendo bastante, o sigo recibiendo, por así decirlo, odio, sobre todo en las redes sociales, que eso, bueno, es una jungla y yo le doy muy poca importancia porque realmente pues yo hago lo que a mí me apetece hacer y ya está. Y si te gusta bien y si no, pues no mires, ¿no? Pero sí que es verdad que
yo creo que todo ese estigma que conlleva la alta capacidad, pues nos termina perjudicando de alguna forma. ¿Sigues tocando el piano, Ana? Menos de lo que me gustaría, pero sí, ahí estoy. Sobre todo en ratos de desconexión me va muy bien. Y tienes oído absoluto, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa eso para quien no tenga ni idea de qué es el oído absoluto? Pues vamos a ver, yo escucho una lata de Coca-Cola vacía cayéndose al suelo y digo, pues se ha caído en la mayor. O sea, escucho una frecuencia y sé decir sin ninguna otra referencia pues qué nota o qué acorde o lo que sea que estoy escuchando. ¿Y si yo le doy ahora la taza con un boli, podríamos probar o qué? Bueno, no sé, sí. Pero vamos a ver, es una cosa que se me acaba de ocurrir, ¿eh? Fíjate, aquí tengo la taza del café y vamos a ver si tiene entonación. A ver si escucho algo. A ver. Yo diría que ha sido un do sostenido casi re, pero claro, es que es un sonido que no está afinado como tal, entonces es más complicado. Además no hay nadie que te pueda corregir, o sea... Bueno, en casa, cuidado, que no soy la única que tiene oído absoluto. ¿Cómo es convivir con tu hermana? Porque entiende, ella es más joven que tú, ¿verdad? Sí, bueno, yo ya hace muchos años que no vivo en casa con ella, digamos, bueno, porque yo me fui a estudiar fuera a los 16 años, entonces yo desde ese momento me independicé, por así decirlo, y ya desde entonces no he vuelto a vivir con ellos, pero bueno, digámoslo corto, era intenso y sigue siendo intenso cuando en verano, por ejemplo, estamos en casa de mis padres. Pero es decir, ella ve en ti una figura como ven el resto de gente que tiene altas capacidades. En Proyecto Zebra ayudas a muchísima gente, ¿no? Ella acude en tu ayuda cuando a lo mejor se encuentra alguna situación que tú ya has superado y que, pues en fin, a lo mejor le puedes echar una mano, o al final eso de los hermanos mayores sirve para todo, que es como huir un poco de lo que te dice el hermano mayor. Pues no sabría qué decirte, sí que es verdad que podemos tener conversaciones como muy profundas a veces y ayudarnos en ciertos aspectos porque somos bastante parecidas al final, pues basta con ser hermanas para ser parecidas y encima siendo las dos neurodivergentes, pues con más razón. Pero yo qué sé, una relación de hermanas como cualquier otra. Ana, al final de las entrevistas le pido un par de cosas a nuestros invitados. Le pido que respondan, que contesten a una pregunta que les deja el invitado anterior, sí, y luego que dejen una para el siguiente. Ayer estuvo con nosotros Jorge Benítez. Jorge es periodista en la sección de papel de El Mundo y estuvimos hablando sobre un estudio que analiza cuánto cuesta nuestra vida, porque ahí, sabes que todo el mundo dice que nuestra vida no tiene precio, pero al final hay quien sí le pone precio, como las aseguradoras y tal. Bueno, fue un rato muy interesante y él te dejó esta pregunta. A ver. Si cree que su vida tiene un precio y en cuánto la valoraría. ¡Ostras! Así facilita la pregunta, ¿no? A ver, pues yo creo que más que precio diría valor. Porque así me quito un poco lo de tener que poner una cantidad en euros, ¿no? O en dólares o lo que sea. Y yo creo que todas las vidas humanas tienen mucho valor y que realmente afecta mucho a este valor que le damos, ¿no? Que tienen donde estemos, las circunstancias, ¿no? Pues si el país está en guerra, los recursos económicos del mismo. Pero yo pienso que todas las vidas, todas las personas tienen valor y me atrevería a decir que... Bueno, no sé, que quizás todas tengamos el mismo valor, que es cuestión de que cada uno consiga sacar lo mejor de sí para alcanzar ese valor, pero tenerlo yo creo que lo tenemos todos. Ana, no te he preguntado qué pregunta le dejas tú al siguiente. Es verdad. Pues... Mira, voy a tirar por una de estas de ética así baratilla. A ver. Yo le preguntaría qué cree que podemos hacer como sociedad para que cada vez haya más inclusión y más respeto entre nosotros. Está muy bien. Ana Roig, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Te deseo mucha suerte en la vida y en tu proyecto, en Proyecto Zebra, que es maravilloso. Me encanta lo que hacéis y muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Buen día.